Hermanos, muy buenos días. Recordemos el versículo 10, donde dice, el 11, perdón, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, estamos en la presencia de Dios. Nos deleitamos en su presencia. Amén. Continuamos con la enseñanza de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Así que les invito, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Filipenses, en el capítulo 4. Estamos ya en los últimos versículos de esta carta. Capítulo 4. Y vamos a los versículos del 4 al 7. ¿Estamos todos? Recordemos que esta carta del apóstol Pablo a los filipenses es llamada la carta del gozo. Porque en esta carta el apóstol enfatiza el verdadero gozo de la vida cristiana. Y este concepto de gozo aparece, por eso se le llama la carta del gozo, aparece unas 16 veces en esta carta. En sus páginas irradian este mensaje de positivismo al pueblo cristiano. Entonces, hoy le pido a Dios que estemos atentos porque nos vamos a llenar de ese gozo y ese regocijo que nos llena la palabra. Voy a hacer lectura en el capítulo 4, donde les dije en los versículos del 6, el capítulo 4 de los versículos del 6, del 4 al 7. Hago lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Señor, Padre Santo, bendito eres, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Porque tú nos guías, Señor, y nos enseñas, Padre. Porque en tu palabra, Señor, encontramos el gozo, Señor, la felicidad, Señor, la protección, Señor, que tú nos das, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguirte, Señor. Ayúdanos, Padre, a siempre, Señor, tener presente tu palabra, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias por esto, Señor. Por eso te lo pedimos, Señor. Dispón nuestra mente y nuestros corazones en este día, Señor, para que podamos, Señor, vivir de acuerdo a ese deseo, Señor, que tú tienes para con nosotros, que es el amor, el bien y lo mejor para tu pueblo, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, cuando el apóstol Pablo escribe, regocijaos,
regocijaos en el Señor siempre. No está diciendo que estemos alegres, ¿verdad? No está diciendo que sea algo momentáneo que estemos viviendo. Regocijaos nos está diciendo la Escritura, Dios nos está hablando que estemos gozosos, pero que estemos gozosos, alegres, contentos, optimistas en Cristo. En Él podemos vivir nosotros esa alegría, ese gozo. Las Escrituras, la palabra de Dios nos fortalece como cristianos. En ella encontramos el verdadero gozo que solo viene de Cristo. Un gozo verdadero, un gozo que no podemos cambiarlo, ni nada nos va a cambiar ese gozo a nosotros, porque ese gozo es puesto por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos está diciendo de que este gozo, este regocijo es eterno, porque es en Cristo Jesús, como dice la Escritura. Mas tú, Señor, permaneces para siempre, y tu nombre por todas las generaciones. Entonces, cuando la Escritura nos dice en su palabra que estemos gozosos, lo que nos quiere decir que debemos estar gozosos en Dios, gozosos en la confianza, gozosos en la esperanza, esa esperanza que tenemos puesta en Cristo, en sus promesas y en los propósitos que Él tiene para con nosotros. Hermanos, haciendo énfasis en el gozo, porque es que es importante que nosotros entendamos lo que Dios nos está diciendo en este día. Es importante. El gozo es la profunda alegría espiritual que el Espíritu Santo inyecta en los corazones de quienes deciden seguir a Cristo. Y es un elemento esencial en la estabilidad espiritual de los creyentes. Debemos, por esto nos manda, es un mandato, que vivamos el gozo y la paz que Dios nos ha dado. Hoy en día nos tienen con muchos conflictos, nos tienen en problemas. El enemigo quiere arrancar de nosotros ese gozo. El enemigo quiere que estemos molestos, quiere que estemos ofuscados, que nos crea problemas. Pero no podemos permitirlo, porque es palabra de Dios. Y nos dice la palabra que estemos gozosos. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Siempre. Esta palabra siempre se está refiriendo en todo lugar, en todo momento, frente a cualquier situación, rodeados de personas o en soledad, cuando hay ánimo o hay alegría, cuando hay desánimo o desespero, en tiempo de salud o de enfermedad. Nos dice siempre. Analicemos bien. Si nosotros analizamos bien la Escritura
y nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, nos daremos cuenta cuál es lo que nos quiere transmitir Dios a nosotros. Entonces, suceda lo que suceda, como creyentes, como cristianos, podemos disfrutar de un profundo contentamiento, podemos disfrutar de una serenidad, podemos disfrutar la paz, porque este gozo proviene de conocer a Cristo, nuestro Señor. Conocerlo en forma personal y depender de sus fuerzas y no de las nuestras. Error que muchas veces nosotros cometemos. Queremos hacerlos porque nosotros podemos. Dependemos de Dios. Dependemos de Cristo. Él nos dice, entrégame tus problemas, tus cargas. Hermanos, cuando nosotros llegamos a decir, Señor, no puedo más, hasta aquí. Tú me conoces y yo no voy a poder con este problema. Te darás cuenta que el problema queda resuelto, porque ya lo pusiste en manos de Dios. Lo pusiste en manos del que verdaderamente tiene el control sobre todo. No hagamos las cosas por nuestras fuerzas. Pero yo sé que me van a decir, pues, no es fácil, ¿cierto? No es fácil como estamos viviendo. Sabemos que no es fácil sonreír en medio del dolor y sentir ese gozo. Sabemos que no es fácil vivir en este mundo de adversidad. Pero saben una cosa, que el gozo es un distintivo de los verdaderos hijos de Dios, los que verdaderamente confían y esperan en Él. Porque es el Espíritu Santo quien nos muestra quiénes somos y quién es Dios. Y es solamente por medio del Espíritu Santo que recibimos ese gozo, por el que podemos sobreponernos ante cualquier situación o adversidad. Hermanos, el apóstol Pablo nos da un ejemplo, y todos los apóstoles y todos estos hombres que han seguido a Cristo, nos da un ejemplo de vivir el gozo en Cristo Jesús. Vemos que Pablo, un hombre encarcelado en Roma, es un hombre que no sabe si lo absuelven o lo condenan, ¿verdad? Pero es un hombre que ha conocido la paz de Cristo. Y no era fácil. Estaba encadenado, atado a un soldado romano 24 horas del día, 7 días a la semana. Y estando en esa situación, 2 años habían pasado. Y siendo un hombre que anteriormente había viajado, él se dirigía de una población a otra. Ahora no va a ningún lado. Sus movimientos son limitados. Imagínense, encadenado con un hombre, un soldado. Tiene recursos ilimitados y cada vez tiene menos apoyo. Sin embargo, el mensaje, esta carta que escribe este hombre en ese estado encarcelado
y con todos esos sufrimientos, no refleja la actitud de quien vive en esas circunstancias. Entonces recordemos que no son las circunstancias, no es por ninguna causa que podemos perder el gozo en Cristo. Porque así como el apóstol Pablo, hermanos, también es cierto que hay personas y muchas personas que nos visitan, aún personas de la iglesia, que desconocen el gozo del Señor, porque son personas que jamás han comprendido realmente su propia pobreza y su vacío espiritual. Por esto no ha habido nunca en ellos ese regocijo, ese gozo en Cristo. Por eso nunca han conocido la abundancia de la vida cristiana. Son personas que confían en ellas mismas, en sus propias obras, y no se han visto a sí mismos como pecadores. Siguen creyendo que pueden vivir la vida cristiana por sus propias fuerzas y que pueden aún por ellos mismos reconciliarse con Dios. Los que se regocijan en Cristo son aquellos que reconocen las cosas terribles acerca de sí misma. Hermanos, debemos estar en lo cierto con respecto a esto. Es necesario tener una relación correcta con Cristo o jamás conoceremos el gozo, la felicidad, la paz y el amor que Él nos ofrece. En Cristo estamos seguros del gozo que nos está hablando la palabra en este día. Hace referencia a la profunda confianza y la seguridad de que Dios controla todo para el bien del creyente y para su gloria, y que bajo esta condición todo es bueno sin importar las circunstancias. También es cierto que muchas veces los creyentes no pueden hallar motivos para regocijarse en su situación personal, porque es indiscutible, y nosotros lo sabemos, que la maldad generalizada, esa maldad generalizada que hay en este mundo, ¿verdad? La miseria, el dolor y la muerte que hay no nos inspiran gozo. Tampoco las personas constituyen una fuente confiable del gozo. Podríamos preguntarnos entonces, ¿cómo podría yo o cómo puedo ser feliz en medio de este mundo que está en estas condiciones? Tenemos que recordar que la única fuente segura, confiable, inalterable y constante de gozo es Cristo Jesús, Señor nuestro Señor. En Él está nuestra confianza. Solamente en Él somos vencedores ante las circunstancias. Hermanos, y este regocijo, ese gozo espiritual, se relaciona directa y únicamente con la manera que el cristiano piensa y actúa conforme a la palabra de Dios, y es por la obra y la gracia del Espíritu Santo.
Entonces, el conocimiento que recibimos de la palabra de Dios por el Espíritu Santo es la clave para el gozo. Entre más conocimiento tengamos de las grandes verdades acerca de Dios, entonces nos resultará más fácil regocijarnos. Mientras quienes conocen poco descubrirán que es difícil regocijarse. En otras palabras, hermanos, el gozo que debe experimentar el cristiano es un gozo basado solamente en la verdad de la doctrina de Cristo. Aquí está el gozo en que nosotros tenemos que vivir, en que nosotros tenemos que actuar ante cualquier situación en este mundo. Este es un mundo en derrota, este es un mundo caído, este es un mundo de pecado. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar en Cristo para estar por encima de todas las situaciones. Porque cualquier cosa que no está basada en la doctrina conforme al Señor Jesucristo, nuestro Señor, no es gozo. Ahí no hay gozo. Puedes hacer cualquier otra cosa. Si no se basa en la palabra de Dios, no encuentras el gozo por otro lado. Ahí vemos el conocimiento que tenía el apóstol Pablo en su carácter y en su propósito de Dios. Un conocimiento profundo. Un conocimiento que aún el sufrimiento por causa de Cristo eran motivos de gozo para él. Aún viviendo en esa situación, en esas circunstancias, él tenía gozo. La declaración que el apóstol Pablo hace en esta carta, en el capítulo 1, versículo 21, donde dice que, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, revela incluso la posibilidad, que esa posibilidad de que él pudiera morir, ¿verdad?, no podía apagar su gozo. No podía apagar su gozo. Y la confianza, cuando él lo dice, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso está demostrando, el apóstol está demostrando su estabilidad espiritual. Él está seguro en Cristo. No importa las circunstancias, no interesa otra cosa. Ahora en el versículo 5 de este capítulo 4, nos dice que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y agrega, el Señor está cerca. Aquí vemos que el apóstol no solamente estaba preocupado por la felicidad y el gozo de los miembros de la iglesia en Filipo, estaba igualmente preocupado porque se mostrara, se manifestara ese gozo, porque ese gozo manifiesta el carácter del cristiano en toda plenitud. Esa actitud manifiesta que estamos seguros, que no estamos acabados ni vencidos. Perdón, ¿ustedes llamaron una ambulancia? ¿Ah?
Bueno, esta palabra gentileza encierra un significado completo o más amplio que cualquier otra palabra que el castellano pudiera transmitir. Gentileza hace referencia, se utiliza en términos como generosidad, sensatez, benevolencia, amabilidad, tratar con misericordia. Por esto es de vital importancia que el carácter cristiano, que nosotros como cristianos ejercitemos y manifestemos la gentileza. Igual que nos regocijemos siempre en el Señor, en Cristo Jesús. Así que Él pide que imitemos a Cristo, que nos comportemos y actuemos exactamente tal como Él lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra, afrontando las pruebas, las contradicciones de la vida. Entonces nosotros también vivamos en esa forma. El Señor está cerca, entonces por nada estéis afanosos. Hermanos, no hay una mayor fuente de estabilidad espiritual que la confianza en que el Señor está con nosotros, que el Señor está cerca. Aquí Pablo se está centrando en el sentido de la presencia de Dios. Y esto nos lo dice Isaías en el capítulo 41, versículo 10. No temas, le dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra, con la diestra de mi justicia. Hermanos, ¿por qué nos afanamos? ¿Por qué nos desesperamos? Si la Escritura, la palabra de Dios, nos lo dice con toda claridad. Y Él está cerca. Dios está cerca, Dios está aquí. Y Él conoce nuestro clamor. Y Él quiere ayudarnos y fortalecernos. El salmista dice en el Salmo 73, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Dice, he puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas sus obras. Así que, hermanos, si el Señor está aquí, si el Señor está con cada uno de nosotros, si Él está cerca, como creyentes no debemos estar ansiosos, no debemos estar temerosos ni vacilantes. No debemos desmayar, sino permanecer fuertes y firmes. Pero por muchas veces, por muchas formas y por muchos motivos, ¿verdad? Los creyentes parece que olvidáramos lo que nosotros conocemos acerca de Dios. Cuando enfrentamos la prueba, le damos la prioridad a la prueba. Nuestro enfoque es la prueba. Nos olvidamos de todo lo que Dios nos habla, todo lo que Él nos dice.
Hermanos, y les digo una cosa, nos dice la palabra, los creyentes ansiosos, temerosos, afanosos y preocupados son por naturaleza sensibles a las pruebas y a las tentaciones. Y ese afán constituye una desobediencia a las Escrituras. Y sabemos que es algo que es totalmente innecesario. Nosotros nos encontramos en la palabra de Dios por todas partes. Vemos en el libro de Mateo, en el libro de Mateo, el capítulo 6, en el capítulo 6, esto es un capítulo que nosotros lo hemos visto muchas veces. Capítulo 6, versículo 25. El Señor nos manda que no estemos afanosos por nada. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por nuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y nos pone el ejemplo de las aves del cielo, ¿verdad? ¿Cómo los alimenta? ¿Ah? Y ¿qué podemos nosotros agregarnos? Nos da todos los ejemplos, pero en los momentos de la situación, en los momentos que pasamos por ahí, olvidamos completamente todo lo que Dios nos habla, todo lo que Él nos dice. Hermanos, el estrés y la preocupación ahogan nuestra vida interior y afecta nuestra salud física. Hermanos, esa preocupación nos roba la paz. Nos exprime el corazón y nos impide que disfrutemos la vida. Y es más, esta ansiedad pone en riesgo nuestra fe en los propósitos soberanos de Dios y nos termina robándonos la alegría. Hoy en día, como les digo, lo que vivimos, tenemos que afianzarnos en este mensaje que Dios ha dispuesto para este día. Tenemos muchos ataques. Por todas partes nos crean las dificultades y nosotros las permitimos. Estamos viviendo ansiosos, preocupados, con tantos problemas y estamos poniendo en riesgo nuestra fe. Es más, en esa situación de esta preocupación demuestra que no tenemos la certeza que Dios tiene el control sobre todas las cosas. No nos damos cuenta muchas veces, pero analicémoslo de verdad. Estamos diciendo que Dios no va a resolver ese problema. Pero sabemos que Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está con nosotros, Él está al lado y Él conoce todas las situaciones. Entonces Dios no es Dios todopoderoso. Dios no es el creador y sustentador de todo el universo. Hermanos, despertemos. Parece que nos estamos dejando llevar por cosas que parecen pequeñas, pero nos están haciendo un gran daño. Como cristianos no debemos dejar perder la paz y la alegría. No debemos dejar destrozarnos
por los ataques. Esto es lo que nos dice Pablo. Claro que vuelvo otra vez a esta pregunta, pero ¿cómo vivimos sin afanarnos? ¿Cómo podemos vivir en base a tanto ataque sin afanarnos? Hermanos, hay una fórmula, hay un antídoto, y es la oración. Él dice que oremos en todo momento, que oremos dándole gracias a Dios en todo momento. Estas oraciones deben estar presentes en cualquier momento que nos estén robando la paz mental. Debemos estar firmes en oración. Así que el creyente, nosotros como creyentes, no debemos afanarnos por nada, sino que debemos contrarrestar este afán. ¿Con qué? Con la oración. Cada vez que algo nos preocupe o nos comience a crear una dificultad, oremos dándole gracias a Dios. ¿Sabes una cosa? Si entregas tus preocupaciones a Dios en oración y ruego, Él te dará la paz abundante y sobrenatural, independientemente de cómo responda a las oraciones, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Nosotros podemos estar pidiendo algo, pero Él que sabe todo, ese algo de pronto no es la solución a ese problema que tú tienes. Pero hay que buscarlo a Él. Busquemos en oración con agradecimiento a Dios para que Él nos dé la tranquilidad, la paz que tanto necesitamos. Esa paz es una tranquilidad interna, es una calma que aquieta esa turbulencia de los corazones preocupados. Hermanos, cuando nosotros entregamos nuestros problemas a Dios en oración, el resultado de entregar estas preocupaciones al Señor es que ya no estaremos estresados ni turbados. Así nos lo dice la Escritura. Entonces conoceremos la paz que sobrepasa todo entendimiento, es decir, que va más allá de cualquier comprensión o explicación humana. No existe una explicación para esta paz, excepto que Dios es el quien la da. Es una paz sobrenatural que inunda nuestros corazones y ahoga la preocupación y trae consuelo y orden en medio de este mundo en que vivimos, atormentado por la ansiedad y lleno de temores. Hermanos, vivamos como nos manda Dios en su palabra. Y esto nos hace fuerte. Y esto es lo que nos da esa resistencia, esa fortaleza ante cualquier situación, ante cualquier problema. No por nosotros, porque lo recibimos de Él. Entonces, la única manera en que podemos poner en orden y mantener serena nuestras mentes y nuestros errantes pensamientos es centrándonos en Cristo Jesús, Señor nuestro.
viviendo en comunicación, en oración con nuestro Dios y Señor. Hermanos, que la palabra de Dios no vuele, no se escape de nuestra mente y de nuestros corazones. Que nos acordemos y hagamos ese ejercicio de estar siempre sosteniéndonos, porque eso es lo que nos sostiene en esta vida. Esto es lo que nos va a dar la fuerza, no nos va a dejar caer en manos del enemigo, no nos va a dejar ser engañados tan fácilmente. En estos versículos, la palabra de Dios nos exhorta a que estemos alegres, sabiendo que el Señor está cerca y que sean conocidas que seamos conocidos en nuestra gentileza. Y además, que dejemos de estar afanosos, que dejemos de estar ansiosos, que coloquemos todos nuestros problemas en manos de Dios a través del ruego y las oraciones. Y que de esta manera conoceremos y sentiremos la paz que Cristo nos ha dejado. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No hay nada que tenga alguna relación que pueda entender esa paz. Esta paz es dada por Dios en nosotros. Seamos, Señor, seamos el pueblo verdadero de Cristo. Estemos firmes, hermanos. Necesitamos, en medio de esta situación, y si somos conscientes, nos daremos cuenta que cada día se aprietan más las cosas, como dice uno. Las cosas se ponen más difíciles, porque son más los problemas que nos están entrando en nuestra mente. Y entonces, esto nos agobia más. Rechacemos esto orando, como dice la palabra, pidiéndole a Dios, poniéndolo en sus manos, porque Él es nuestro Dios y nuestro Señor, y no hay nadie como Él. Amén. Señor, gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Señor, porque tú nos ayudas, Señor, en medio de estas circunstancias, porque tú nos fortaleces en medio de estos problemas y este caos en que está viviendo este mundo, Señor. Gracias te damos porque con tu palabra, Señor, alimenta nuestro ser, nos alimentas, Padre, y nos haces más fuerte cada día, Señor. Gracias por darnos la paz, Señor. Gracias por saber, Señor, que tú estás con nosotros en todo momento, Señor. Que es tu compañía, Señor, la que nos hace fuertes, Señor. Gracias te damos, Padre, por todas estas cosas. Gracias, porque en ti, Señor, solamente en ti, Padre, hay salvación. Tú eres el camino, Señor, y tú nos amas, Señor. Tú nos cuidas, tú nos proteges, Señor. Te alabamos, Padre, como único digno de alabanza, Señor. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén.